Nadie le advirtió que la verdad podía ser letal. En aquella época, la ciencia avanzaba con pasos inseguros, como alguien caminando en una habitación oscura con una vela en la mano. Cada descubrimiento iluminaba un rincón y dejaba a otros en sombras más profundas. Se sabía poco, se intuía mucho, y casi todo se aprendía a través del riesgo. Él o ella no buscaba fama, no buscaba dinero, ni siquiera buscaba reconocimiento. Lo que perseguía era algo más peligroso: entender la naturaleza invisible de la energía, una fuerza que no se veía, no se oía, no se olía, pero que dejaba huellas claras en la materia y en el cuerpo humano. Al principio, todo parecía inofensivo, una sustancia que brillaba suavemente en la oscuridad, un fenómeno extraño que desafiaba las explicaciones conocidas, una energía nueva que no encajaba en las leyes aceptadas. Era fascinante. Mientras otros científicos observaban con cautela, esta persona se acercó más mucho más no desde la distancia segura del cálculo teórico, sino desde el contacto directo, tocando, manipulando, midiendo con instrumentos rudimentarios, respirando el aire del laboratorio durante horas interminables. Nadie sabía realmente a qué se estaban exponiendo. No existían protocolos, no había trajes protectores, no había advertencias claras. La energía era nueva, y como todo lo nuevo, parecía promesa antes que amenaza. Las largas jornadas de trabajo eran casi monásticas. Laboratorios fríos, mal iluminados, llenos de recipientes improvisados, cuadernos manchados de anotaciones y un silencio solo interrumpido por el sonido metálico de instrumentos. Allí, en ese espacio reducido, se estaba abriendo una puerta que cambiaría para siempre la medicina, la física y la vida de millones, pero también se estaba pagando un precio invisible. Al principio fueron pequeñas señales: cansancio constante, dolores que no desaparecían, heridas que tardaban demasiado en sanar. Nada alarmante, nada definitivo. En el mundo científico de entonces, el sacrificio físico era casi un símbolo de compromiso. Si dolía, significaba que valía la pena. Además, había resultados. Los datos empezaban a mostrar algo inquietante. Aquella energía no solo atravesaba objetos sólidos, también podía alterar tejidos vivos. Podía destruir Siam, pero también podía atacar lo que estaba enfermo, lo que crecía sin control. Una posibilidad aterradora y esperanzadora al mismo tiempo. Si esa energía se comprendía, si se dominaba, si se usaba con precisión, podría convertirse en una herramienta para salvar vidas. Esa idea lo cambió todo. Ya no se trataba solo de ciencia pura, se trataba de personas reales de pacientes, de cuerpos debilitados por enfermedades que hasta entonces eran sentencias definitivas. Por primera vez existía la posibilidad de atacar el mal desde dentro, pero para demostrarlo, alguien tenía que ir más lejos, mucho más lejos. Mientras colegas advertían prudencia, esta persona avanzó, se expuso directamente a la energía. La estudió sin barreras, la cargó literalmente, en frascos, bolsillos, cajones, la tuvo cerca del cuerpo durante días, semanas, años, no por ignorancia, por convicción, porque creía que la verdad debía conocerse, aunque el costo fuera personal. La comunidad científica empezó a murmurar. Algunos admiraban su valentía. Otros la consideraban irresponsable. Se hablaba de genialidad y de obsesión de entrega absoluta, y de imprudencia, pero los resultados eran innegables. Cada experimento acercaba más a una comprensión profunda de esa energía invisible. Cada dato revelaba cómo interactuaba con la materia viva. Cada avance abría nuevas posibilidades médicas que antes eran impensables. Mientras tanto, el cuerpo del investigador empezaba a pagar la factura. Las molestias se volvieron permanentes, la fatiga ya no se iba, el dolor se volvió cotidiano, y aún así no se detuvo, porque sabía algo que los demás aún no comprendían del todo. Si esa energía era capaz de destruir el cuerpo, también podía salvarlo. Solo había que entenderla primero, y alguien tenía que asumir el riesgo. Esa decisión, la de exponerse a una energía mortal por una verdad mayor, cambiaría la historia de la ciencia, transformaría la medicina moderna y abriría un camino que millones recorrerían después, sin saber quién pagó el precio inicial. Pero este es solo el comienzo, porque lo que vino después no fue solo descubrimiento, fue sacrificio, fue
dolor. Fue una verdad tan poderosa que el cuerpo humano no estaba preparado para soportarla. Al principio, nadie quiso aceptar lo evidente. La energía seguía siendo tratada como un fenómeno curioso, casi mágico. Brillaba en la oscuridad, atravesaba objetos, dejaba marcas invisibles. Se hablaba de ella con fascinación, no con miedo. Y mientras el mundo científico debatía teorías, esta persona seguía avanzando por el único camino que consideraba honesto, el de la experiencia directa. Cada nuevo experimento profundizaba el entendimiento y el riesgo, las muestras se acumulaban en el laboratorio sin medidas de seguridad. Frascos abiertos, instrumentos rudimentarios, notas escritas a mano con trazos cada vez más cansados. No había advertencias en las paredes, ni símbolos de peligro. Nadie imaginaba que aquella energía podía quedarse en el cuerpo, actuar lentamente, cobrarse su deuda con el tiempo. Los resultados, sin embargo, eran extraordinarios. Se comprobó que esa energía podía alterar células vivas, que no solo atravesaba la materia, sino que interactuaba con ella. Donde antes solo había teoría, ahora había pruebas. Donde antes reinaba la impotencia médica, surgía una posibilidad concreta. Los médicos comenzaron a interesarse, se probaron aplicaciones experimentales, lesiones tratadas con cautela, casos extremos, donde no había nada que perder. Y algo empezó a suceder en algunos pacientes. El avance de enfermedades graves se detenía. En otros, retrocedía. No era un milagro, pero era una puerta que no se había abierto nunca. La noticia se expandió lentamente. Primero en círculos académicos, luego en hospitales y después, en la prensa especializada, la energía invisible comenzaba a ser vista como una aliada potencial en la lucha por la vida, pero cada avance tenía un reflejo oscuro. Mientras los pacientes mostraban mejoría, el investigador mostraba deterioro. Las manos se llenaron de heridas inexplicables, la piel se irritaba sin causa aparente, el cansancio dejó de ser pasajero y se volvió permanente. A veces, el dolor era tan intenso que apenas podía sostener los instrumentos. Los colegas empezaron a preocuparse. Tal vez deberías tomar distancia. No sabemos lo suficiente. Esto podría ser peligroso. Las advertencias eran sinceras, pero llegaban tarde, porque para entonces esta persona ya había entendido algo crucial. Nadie estaba más cerca de la verdad que quien se exponía directamente a ella. Alejarse ahora significaba retrasar descubrimientos que podían salvar incontables vidas, y eso no era una opción. Se siguió trabajando en se siguió midiendo, se siguió manipulando la energía sin protección adecuada, no por descuido, sino porque aún no existía la noción de que fuera necesaria. El conocimiento iba por delante de la seguridad. Con el tiempo, los síntomas se agravaron. Las noches se volvieron difíciles. El cuerpo no respondía igual. Había días enteros marcados por el agotamiento, pero aún así, el trabajo continuaba. Cada vez que surgía la idea de detenerse, aparecía otra evidencia prometedora, otro resultado que justificaba seguir. Porque ahora estaba claro, esa energía podía matar, pero también podía salvar. La paradoja era brutal. El mismo fenómeno que dañaba lentamente el cuerpo del investigador estaba ofreciendo esperanza a pacientes que antes no la tenían. Cada sesión experimental, cada avance médico, reforzaba una convicción profunda. El sacrificio personal tenía sentido. Sin embargo, el reconocimiento no llegaba con la misma rapidez. Muchos dudaban, otros desconfiaban. Algunos intentaron apropiarse de los descubrimientos sin asumir los riesgos. Hubo debates, cuestionamientos, resistencia. La historia siempre se repite, aun cuando algo es demasiado nuevo, el mundo se defiende. Aún así, el impacto ya era irreversible. Se estaban sentando las bases de una disciplina completamente nueva, una que cambiaría para siempre la forma de diagnosticar y tratar enfermedades, una que permitiría ver dentro del cuerpo humano sin abrirlo, una que ofrecería armas contra males considerados incurables. Todo gracias a una verdad descubierta a costa del propio cuerpo, pero el precio aún no había sido pagado por completo, porque la energía no olvida, no perdona, no negocia, actúa en silencio, acumulándose con paciencia, esperando el momento en que el daño se vuelve imposible de ignorar. Y ese momento se acercaba
Llegó un punto en el que ya no se podía fingir. El cuerpo hablaba con claridad, aunque nadie quisiera escucharlo. Las heridas ya no cicatrizaban. El dolor no era intermitente. Era constante. Las manos, aquellas manos que habían sostenido frascos, placas, instrumentos y cuadernos, estaban marcadas para siempre. Cada movimiento era un recordatorio silencioso de los años de exposición, pero el mundo exterior comenzaba, por fin, a despertar. Los descubrimientos dejaron de ser simples publicaciones académicas, empezaron a convertirse en herramientas reales, aplicadas en hospitales, laboratorios y centros de investigación. La energía invisible ya no era una curiosidad científica, era un instrumento médico con potencial revolucionario. Los diagnósticos cambiaron. Por primera vez, los médicos podían observar el interior del cuerpo sin abrirlo, podían localizar enfermedades ocultas, podían comprender procesos que antes solo se adivinaban cuando ya era demasiado tarde. La medicina dio un salto que parecía imposible apenas unos años antes, y detrás de todo eso estaba la verdad por la que alguien se había expuesto sin protección. Sin embargo, mientras los beneficios se multiplicaban, el reconocimiento seguía siendo desigual. Algunos recibían premios, otros firmaban avances basados en conocimientos que no habían obtenido con su propio cuerpo. La historia comenzaba a escribir titulares, pero no siempre con el nombre correcto. El investigador, mientras tanto, seguía trabajando no por ambición, no por orgullo, sino porque sabía que aún quedaban cosas por entender. La energía seguía siendo peligrosa. Muchos la usaban sin comprender completamente sus efectos. Y si alguien conocía sus riesgos reales, era quien los llevaba impresos en la piel. Por eso, incluso debilitado, seguía advirtiendo, explicando, documentando. Cada anotación era más difícil que la anterior. Cada jornada exigía más esfuerzo. Cada descanso era más corto. El cuerpo empezaba a fallar en sistemas que nadie había relacionado antes con aquella energía. Órganos internos afectados, dolencias profundas, señales claras de que la exposición no había sido superficial, sino acumulativa, devastadora. Aún así, nunca se habló de arrepentimiento, porque al mismo tiempo, las cifras hablaban por sí solas. A miles de pacientes estaban siendo diagnosticados mejor, tratados antes, salvados gracias a esa energía. Lo que comenzó como un experimento arriesgado se había convertido en un pilar de la ciencia moderna en Nimo. Avanzaba, pero dejaba atrás a quien había abierto el camino. Hubo momentos de soledad profunda, días en los que el laboratorio estaba vacío, pero el dolor seguía allí. No había multitudes aplaudiendo, no había homenajes inmediatos, solo la certeza de que la verdad había valido la pena. Algunos colegas empezaron a entender demasiado tarde. Esto fue más peligroso de lo que creíamos. No sabíamos qué podía causar tanto daño. Deberíamos haber protegido mejor. Las palabras llegaban cuando ya no había marcha atrás, porque el daño no era reversible. La energía que había revelado secretos del universo físico también había escrito su historia en el cuerpo del investigador. Una historia que avanzaba lentamente hacia un final inevitable. Y aún así, nunca se detuvo la difusión del conocimiento. Se compartieron advertencias. Se impulsaron medidas de seguridad. Se sentaron las bases para que nadie más tuviera que pagar el mismo precio. Ese fue, quizá, el acto final de generosidad. Asegurarse de que el sacrificio no se repitiera. El mundo comenzó a hablar de aquella energía como algo que debía tratarse con respeto, con límites, con protección. La ciencia maduró, la medicina evolucionó. Millones de personas se beneficiaron, sin conocer el origen del costo humano que había detrás. Porque las historias de progreso rara vez cuentan el dolor completo, y esta historia aún no termina. Porque cuando la verdad ya ha salvado millones, queda una última pregunta sin responder. ¿Qué pasó con la persona que se expuso a una energía mortal para que todo esto fuera posible? La verdad ya estaba en todas partes, hospitales, en laboratorios, a libros de medicina. Equipos de diagnóstico, millones de personas se beneficiaban de aquella energía invisible que permitía ver dentro del cuerpo humano, atacar enfermedades graves y ofrecer esperanza donde antes solo existía resignación. Para el mundo era progreso, para la ciencia era revolución, para él
Era el final. El deterioro ya no podía ocultarse. El cuerpo estaba exhausto, marcado por años de exposición directa a una fuerza que nadie comprendía del todo cuando todo comenzó. Aquella energía que hoy se maneja con protocolos estrictos, blindajes y advertencias, había actuado sin restricciones sobre su organismo. Pero entonces, finalmente, el mundo empezó a unir las piezas. El fenómeno, el descubrimiento, el sacrificio humano detrás del avance, y el nombre comenzó a emerger con claridad histórica. Marie Curie, Odowska Curie. Si a la misma persona que ayudó a descubrir y estudiar la radiación, la primera mujer en ganar un premio Nobel, la única persona en la historia en recibir el Nobel en dos ciencias distintas, física y química. Pero eso no es lo que la hace verdaderamente extraordinaria. Marie Curie se expuso conscientemente a la radiación durante años, manipuló sustancias radiactivas con las manos desnudas. Las llevaba en los bolsillos de su bata, dormía cerca de ellas, las estudiaba sin protección porque nadie sabía aún lo peligrosas que eran, y cuando empezó a sospecharlo, no se detuvo, porque comprendió algo crucial. Esa energía que destruía lentamente su cuerpo podía salvar millones de vidas. Gracias a sus descubrimientos, hoy existen la radiología médica, los tratamientos contra el cáncer, las técnicas de diagnóstico por imagen, la comprensión moderna de la radiación. Durante la Primera Guerra Mundial, incluso creó unidades móviles de rayos décima para salvar soldados heridos. Se expuso aún más. Viajó, trabajó sin descanso. No por gloria, sino por humanidad. El precio fue brutal años después. Su cuerpo colapsó. La radiación había dañado su médula ósea. La enfermedad avanzó sin misericordia. Murió sin saber cuántas vidas había salvado realmente, sin imaginar que su sacrificio sería estudiado durante siglos. Hoy, sus cuadernos siguen siendo radiactivos. Sus pertenencias deben guardarse en cajas especiales. Incluso su historia aún irradia impacto. Marie Curie no murió por ignorancia, murió por valentía, por una verdad que eligió cargar en su propio cuerpo para que otros no tuvieran que hacerlo. Y cada vez que una persona es diagnosticada a tiempo, cada vez que un tratamiento salva una vida, cada vez que la ciencia vence a la oscuridad, su sacrificio vuelve a brillar, no como una advertencia, sino como un legado eterno.